Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con una nueva clase de investigación operativa. Esta es la clase número 16 y vamos a continuar con lo que es el algoritmo del simplex. El algoritmo del simplex es uno de los métodos utilizados de manera algebraica para poder resolver problemas de programación lineal. Hasta ahora habíamos resuelto los problemas de manera gráfica. Y el método simplex es una manera matemática de poder resolverlos cuando tenemos más dimensiones o más variables. En general, un problema de programación lineal tiene esta expresión donde tenemos una función objetivo caracterizada por un vector x que va a tener n cantidad de variables de decisión. El vector va a estar acompañado de un vector de coeficientes, o sea, ese vector de variables de decisión va a estar acompañado por el vector c, y esta combinación lineal entre c y x me va a dar un z, que es el que yo quiero en este caso maximizar o minimizar en otros casos. A su vez, existen una serie de restricciones. Acá tenemos una matriz A, llamada matriz de coeficientes tecnológicos, que también se combina linealmente con el vector x de variables de decisión, y están limitadas o restrictas por un vector b, que el vector b es el tope que tiene cada una de estas ecuaciones a por x. Vamos a decir que esta serie de restricciones son recursos limitados y tenemos las condiciones de no negatividad, que en este caso es que el vector x, todos los elementos son mayores o iguales a 0. Esta es la forma matricial, recordemos, ¿no? Entonces, viendo la forma ya explícita de los vectores y las matrices, en este caso si n equivale a 2 y r equivale a 2, que es la cantidad de restricciones, vamos a tener un problema de esta forma, que podemos tranquilamente resolver de manera visual porque, como vimos antes, cuando tenemos dos variables de decisión, x1 y x2, no importa la cantidad de restricciones que tengamos, lo podemos visualizar y encontrar cuál es la inclinación, la pendiente de la función objetivo y arrastrarla hasta el vértice que más se aleje del origen. En este caso sería este vértice del medio, porque eso implica que se maximiza la función objetivo z. Como podemos ver, siempre lo que sucedía en casos normales, quitando los casos especiales, el óptimo se iba a encontrar siempre en dónde. Esa es una pregunta importante. ¿En dónde se encuentra en general el óptimo en los problemas de programación lineal cuando quitando de lado los casos especiales? Bueno, en general lo vamos a encontrar en uno de los vértices de este poliedro cerrado que se obtiene, lo cual es un punto interesante. Entonces, el método gráfico es útil, pero cuando tenemos más de tres dimensiones o tres variables de decisión, ¿no? Porque en este caso hay una sola, x1 y x2, hay dos, perdón, pero cuando tenés 10, 15, 20, 30, 40 variables de decisión en el z y en las restricciones, hacer el gráfico es imposible. Pero sí podemos llevarnos un aprendizaje, que es que la solución óptima siempre cae en uno de los vértices. Entonces, si yo tuviese que decirle a un algoritmo que busque, en vez de buscar por todos los puntos posibles del área factible de soluciones, le voy a decir que busque directamente los vértices. A esa región de puntos posibles le llamamos solución básica factibles, eh, quitando los casos especiales. Y nosotros lo que queremos es conocer este método llamado simplex, que lo que busca el simplex es llegar a una solución dentro del área de soluciones básicas factibles y que sea óptima. Y encima tiene que llegar luego de t iteraciones, que esas t iteraciones son finitas, esperamos que lleguen una cierta cantidad de pasos, donde en cada paso el algoritmo del simplex se va a aproximar cada vez más a esa solución objetivo dentro del área o la zona de soluciones básicas factibles. Cuando decimos básicas nos referimos a soluciones que satisfacen las condiciones del problema. Ahora, lo primero que hay que hacer es transformar las inecuaciones que tenemos, de menor igual o de mayor igual, a ecuaciones. Y para eso lo vamos a hacer de una manera. Vamos a utilizar lo que se llaman variables slack o variables dummies o variables de holgura para transformar estas inecuaciones. Recordemos que B era la disponibilidad máxima de recurso, por ejemplo,
en una ecuación. Y vamos a agregar lo que se llaman las variables de holgura o slack. En este caso es una xi, pero después vamos a ver que tienen otra letra, no importa, para transformarla en una ecuación. Entonces, ¿qué representaría la variable holgura cuando la agrego? ¿No? Yo antes tenía un límite que era de menor o igual y ahora la variable holgura va a tomar valores y siempre va a haber una igualdad. Entonces, la variable holgura en este caso lo que va a tomar es la cantidad, va a representar la cantidad de recurso que me sobra. Para que esto pueda ser una igualdad, la variable de holgura lo que me va a indicar es la cantidad de recursos que me está sobrando. Y viceversa, cuando tenemos una de mayor o igual, me va a decir cuánto recurso, también es medio similar el concepto, cuánto excede, ¿no? Cuánto hay de más en un caso de minimización. Entonces, si nuestro problema original tenía esta forma, donde tenía restricciones de menor o igual, nuestro problema ahora va a pasar a un problema de un sistema de ecuaciones lineales, como pueden ver, son todas combinaciones lineales, donde a las restricciones las transformé en una igualdad, agregándoles variables de holgura, que en este caso agregué x3 y agregué x4. x3 para la primera restricción y x4 para la segunda restricción. Y obviamente estas son variables de decisión, x3 y x4, pero en el funcional o en la función objetivo tienen coeficiente 0 porque realmente no participan. Esto recordemos que representa la cantidad de recurso que me está sobrando. ¿Sí? Y voy a agregar tantas variables de slack como restricciones tenga. Entonces, si nos ponemos a pensar, esto es nuestro problema para ser ingresado, para preparar mi problema antes de empezar con el algoritmo del simplex, porque el algoritmo del simplex trabaja con ecuaciones lineales. Entonces, cuando yo tengo este problema, cuando el problema de programación lineal inicia, va a iniciar en el origen. ¿Qué quiere decir iniciar en el origen? Que la variable x1 y x2 van a estar desactivadas. Es decir, que van a estar en 0. Entonces, si las variables x1 y x2 están en 0, ¿qué es lo que no está en 0 de las variables de decisión? Si x1 y x2 están en 0, entonces x3 es igual a b1 y x4 es igual a b2. Esto en el origen, cuando se inicia el problema. ¿Y eso qué quiere decir? Que me sobran todos los recursos. En el origen, x1 y x2 son 0, entonces x3 es igual a b1 y x4 es igual a b2. Y eso quiere decir que me sobra el 100% del recurso de b1 y el 100% del recurso de b2. Y z en ese caso va a ser 0. ¿No? Entonces tenemos en T0, x1 vale 0, x2 vale 0, x3 vale 0, perdón, x3 vale b3, y en realidad acá es b1, perdón, x3 vale b1 y x4 vale b2. Y z va a valer 0. La solución en el origen, ¿cuál es la solución? ¿Es una solución básica factible? Sí. ¿Es óptima? No. Pero es una solución posible. ¿Y cuál es la solución? Y que x3 vale b1, perdón, y x4 vale b2. En el siguiente video vamos a seguir explorando cómo lidiar con el algoritmo del simplex.